Vamos a ver ahora las propiedades de los compuestos iónicos. Cuando hablamos de propiedades de un compuesto químico, generalmente nos referimos a algunas como pueden ser su estado de agregación a temperatura ambiente y por tanto sus puntos de fusión y de ebullición, su conductividad eléctrica, solubilidad en disolventes polares o apolares, su dureza. En general existen una serie de estas propiedades que se pueden predecir a partir de la dureza del enlace químico que mantiene unido el compuesto. En el caso de un compuesto iónico sabemos que es una red formada por muchísimos iones, cationes y aniones que se atraen electrostáticamente entre sí. La atracción electrostática es un enlace de tipo no direccional y además es bastante fuerte, por lo que va a ser difícil desprender los cationes de los aniones en este compuesto. Recordemos además que la estabilidad del compuesto iónico depende de un parámetro que es la llamada energía reticular, que cuanto más estable es el compuesto iónico, mayor es dicha energía reticular, y es la energía que se desprende cuando se forma el compuesto. Entonces, ya decimos por tanto que los compuestos iónicos son unos compuestos unidos por enlaces fuertes, y esto va a hacer que a temperatura ambiente sean sustancias sólidas, porque hay que dar mucha energía para romper los enlaces a temperatura ambiente. Son sólidos. ¿Por qué? Porque están unidos por unos enlaces fuertes, electrostáticos, y entonces vamos a tener que dar una cantidad grande de energía y por tanto una gran temperatura para que esto deje de ser así, es decir, para fundirlos y para evaporarlos, lo cual significa que los compuestos iónicos tienen elevados puntos de fusión y elevados puntos de ebullición. Por ejemplo, en el caso del cloruro sódico, pues el cloruro sódico tiene un punto de fusión en torno a los 800 grados centígrados y un punto de ebullición en torno a los 1460 grados centígrados. Como vemos, tenemos que dar una temperatura muy alta para lograr que los cationes y los aniones se desprendan los unos de los otros. Del mismo modo sucede con la dureza. También la dureza depende de la fuerza de este enlace químico. ¿Por qué? Pues porque la dureza supone rayar la superficie del compuesto, y para rayar el compuesto tenemos que arrancar una serie de aniones y cationes y por tanto romper enlaces electrostáticos. Por este motivo los compuestos iónicos suelen ser compuestos duros, resistentes a la ralladura. En general son compuestos de elevada dureza que serán rayados solo si se enfrentan a compuestos de dureza mayor. Por ejemplo, el diamante, que es una red covalente extremadamente dura, sí podrá rayar los compuestos iónicos, pero compuestos más blandos que estos no los rayarán. Sin embargo, a pesar de que son duros, hay que decir que tienen gran fragilidad. Son duros y sin embargo son frágiles. ¿Qué significa que sean frágiles? Pues que son sensibles a los impactos. ¿Y por qué? Bueno, cuando nosotros damos un golpe a un cristal iónico, puede ser que hagamos que resbalen dos capas del cristal una sobre la otra. En ese momento, si resbalan una capa sobre la otra, puede ser que se enfrenten iones del mismo signo. En el cloruro sódico podemos tener que de pronto se estén enfrentando aniones cloruro con aniones cloruro y cationes sodio con cationes sodio. Esto va a hacer que haya una fuerza de repulsión muy grande y que entonces el cristal se fragmente. Por tanto, es duro, pero en un momento dado, con un impacto, pueden resbalar las capas, enfrentarse iones de carga opuesta y por repulsión se rompe. Si nosotros tenemos un cristal de sal y lo tiramos al suelo, se fragmentará, se va a hacer pedazos. Bien, entonces son duros y frágiles. Y por otra parte, también podemos ver otras dos propiedades más, que son la solubilidad y la conductividad eléctrica. Primero veremos la solubilidad, que también depende, como los puntos de fusión y ebullición, de la dureza del enlace y de la energía reticular. Bueno, ¿qué supone que sea soluble o no sea soluble un compuesto? Pues que cuando lo introducimos en el disolvente se produzcan unas fuerzas que sean capaces de separar los iones. Esto sucede en disolventes polares. Por tanto, los compuestos iónicos son solubles
en disolventes polares, como el agua o el amoníaco líquido. En el caso concreto del agua, ¿por qué el agua es capaz de disolver los compuestos iónicos? Bueno, recordemos que el agua, por diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el oxígeno, tenemos una molécula angular. Por diferencia de electronegatividad, el oxígeno tenía una densidad de carga negativa y los hidrógenos positiva. Esto hacía que la molécula fuese un dipolo con una zona de carga negativa y una zona de carga positiva, y entonces esta polaridad permite atraer por el lado correspondiente a cada uno de los iones. Por este lado puede atraer al anión cloruro y por este lado puede atraer al catión sodio, si seguimos con el ejemplo del cloruro sódico. Entonces, nosotros tendríamos un catión sodio unido a un cloruro, a otro cloruro, formando la red cristalina de forma tridimensional, y así sucesivamente. Y entonces una molécula de agua puede venir por aquí, por la zona positiva, atraer electrostáticamente a este cloruro, y otra más, y otra más. Y entonces finalmente las moléculas de agua pueden hacer suficiente fuerza como para arrancar ese cloruro de la red, y así sucesivamente. Con el sodio pasará lo mismo, pero por la zona de carga negativa del agua. Van a rodear las moléculas de agua a los iones que estén expuestos a ella, y entonces los van a desprender de la red, y así sucesivamente la red se va a disolver. Este proceso en agua recibe el nombre de solvatación. Bueno, también podríamos llamarlo, si estamos en agua, hidratación. Y por tanto, finalmente los iones disueltos estarán rodeados por una esfera de solvatación, aunque aquí yo lo dibuje como una flor plana, es una esfera en todo el volumen. ¿Qué es lo que supone que los iones estén disueltos en el agua? Por este motivo, los compuestos iónicos son solubles en agua, pero no son solubles en disolventes polares, como pueden ser el benceno o el hexano. Son insolubles en disolventes polares. Bueno, decía antes que la solubilidad en disolventes polares, como el agua, depende también de la energía reticular. ¿Qué significa esto? Bueno, si un compuesto iónico tiene una energía reticular muy elevada, significa que el catión y el anión están unidos entre sí, o que los cationes y los aniones están unidos entre sí muy fuertemente. Entonces, puesto que el agua, para disolver este compuesto, debe arrancar los iones de la red, cuanto más fuertemente unidos estén estos iones, más fuerza va a tener que hacer el agua para arrancarlos. Entonces, por este motivo, cuanto mayor es la energía reticular de un compuesto iónico, generalmente es más difícil de disolver, porque el agua tiene que hacer más fuerza. Luego hay otra serie de factores que afectan, pero en general también podríamos decir esto de forma cualitativa. Bien, por tanto, ya hemos dicho, temperatura ambiente son sólidos, puntos de ebullición y fusión elevados, son duros, son frágiles, son solubles en agua o disolventes polares e insolubles en disolventes apolares, insolubles en disolventes apolares. Y finalmente la última propiedad que vamos a considerar es la conductividad eléctrica. Bueno, las redes iónicas sólidas son incapaces totalmente de conducir la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque los iones están en posiciones fijas, no tienen ninguna movilidad posible, y entonces al no tener movilidad eléctrica no pueden conducir la electricidad. Sin embargo, en el momento en que nosotros tenemos el sólido fundido o lo tenemos disuelto en agua, como hemos visto aquí, con los iones disueltos dentro del agua, ya sí que tienen movilidad, no están en posiciones fijas, y entonces pueden transportar la corriente eléctrica y por tanto conducen la corriente eléctrica en estado fundido o disuelto. No son conductores en estado sólido. Pero sí fundidos o disueltos.
disueltos, porque vemos que si están disueltos en agua, estos iones sí que van a tener una movilidad dentro del líquido. De hecho, cuando decimos que el agua conduce la corriente eléctrica, la realidad es que el agua pura no conduce la corriente eléctrica, es incapaz de hacerlo. Sin embargo, es debido a los iones que el agua tiene disueltos, por lo que puede conducir la corriente eléctrica por este hecho, porque estos iones procedentes de compuestos iónicos en agua sí que tienen cierta movilidad para transportar la corriente eléctrica. Bueno, esta sería la última propiedad. Los compuestos iónicos no son conductores en estado sólido, pero sí lo son en estado fundido o disueltos.